En una tarde sin viento de agosto de 2018, dos guardabosques del Parque Estatal de Arizona, llamado Marcus Chen y Diana Ortega, estaban realizando un barrido de rutina de los senderos de recuento cerca de Sedona cuando notaron algo que los hizo detenerse a medio camino. A unos 40 metros del camino designado, parcialmente oculto por un grupo de enebros y rocas de arenisca roja, estaba sentada una figura tan quieta que a primera vista parecía ser parte del paisaje mismo. La persona estaba encorvada hacia adelante, con las rodillas dobladas hasta el pecho, con los brazos apretados alrededor de las espinillas y vestido con lo que parecían restos andrajosos de ropa que había sido blanco, pero ahora era del color del óxido y la tierra. El cabello de la figura colgaba en mechones enmarañados, e incluso desde a lo lejos, Marcus pudo ver que el cuerpo debajo de la tela era alarmantemente esquelético, lleno de ángulos agudos y huesos que sobresalían. Diana gritó, su voz resonando por todo el cañón. Allí. No hubo respuesta, ningún movimiento, ni siquiera un pestañeo. Marcus comunicó por radio su ubicación a despacho, con la mano ligeramente temblorosa mientras presionaba el botón, y se acercaron lentamente, con cuidado, como podrías acercarte a un animal herido que podría salir corriendo en cualquier momento. A medida que se acercaban, los detalles se volvían más claros y más inquietante. La persona era una mujer, y respiraba, aunque cada respiración parecía tomar un enorme esfuerzo. Su caja torácica se expandía y contraía bajo una piel que parecía fina como el papel. Su rostro estaba vuelto hacia abajo, oscurecida por la cortina de su cabello, pero sus manos eran visibles, y estaban cubiertos de cicatrices, surcos profundos que recorrían sus palmas y dedos como un mapa del sufrimiento. Diana se arrodilló. Abajo, a su lado, le hablaba suavemente, le preguntaba si podía oírlos, si necesitaba ayuda, si sabía dónde estaba. La cabeza de la mujer se levantó lentamente, casi mecánicamente. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Diana, había algo en ellos. Eso hizo que Diana se quedara sin aliento. Ni miedo ni alivio, solo vacío. Una vasta y hueca ausencia que parecía durar una eternidad. Marcus buscó identificación, no encontrando nada. Ni billetera, ni teléfono, ni mochila, solo restos de lo que podría haber sido ropa de senderismo y un par de botas tan desgastadas que las suelas se habían separado del cuero. Observó a la mujer. Condición en su informe posterior. Desnutrición severa, deshidratación posible. Hipotermia a pesar del calor del verano y un nivel de deterioro físico que sugería meses, si no años, de descuido. Pero lo que más le impactó fue su silencio. No habló. No habló. No lloró. Simplemente se quedó mirando como si estuviera viendo a través de ellos algo mucho más allá de El helicóptero médico llegó en 30 minutos y descendió en un claro a media milla de distancia. Los paramédicos estabilizaron a la mujer en el lugar, envolviéndola en mantas térmicas. Y le colocaron una vía intravenosa que sus venas, colapsadas y filiformes, apenas aceptaban. Uno de los médicos, un veterano, con más de 15 años de experiencia, más tarde diría a los investigadores que nunca había visto a nadie en esa condición. Aún consciente. Durante el traslado aéreo al centro médico Flagstaff, la mujer permaneció inconsciente. Sus ojos entreabiertos, su respiración superficial, pero constante. No fue hasta que llegó a la sala de emergencias y una enfermera comenzó el proceso de admisión que alguien pensó en revisar la base de datos de personas desaparecidas. La enfermera, una mujer llamada Carla Reyes, notó una pequeña marca de nacimiento en el hombro izquierdo de la mujer, un detalle que había sido documentado en un expediente de hace 3 años. Antes, sacó el informe y comparó la fotografía con el rostro en la camilla que tenía delante. La coincidencia era innegable, aunque la mujer de la foto no se parecía en nada a la mujer que yacía frente a ella. En la fotografía, ella estaba sonriendo, saludable, vibrante, su cabello oscuro recogido en un cola de caballo, sus ojos brillantes de vida. La mujer en la camilla era un fantasma de esa persona, vacía e irreconocible, pero era ella. Era Natalie Holloway. La noticia se difundió por el hospital en cuestión de 1 hora y llegó a la oficina del sheriff del condado de Coconino. A última hora de la tarde, el detective Raymond Torres, quien trabajó en el caso original de la persona desaparecida en 2015, recibió la llamada mientras estaba sentado en su escritorio revisando archivos sin resolver.
Escuchó en silencio mientras el operador explicaba que Natalie Holloway, la maestra de escuela de 29 años, que había desaparecido sin dejar rastro durante un viaje de senderismo en solitario 3. Hace años, había sido encontrado vivo en el campo cerca de Sedona. Torres se levantó tan rápido que su silla rodó. Retrocedió y se golpeó contra la pared. Agarró su chaqueta y sus llaves y salió por la puerta antes de que el operador terminara hablando. Durante el viaje a Flagstaff, su mente repasó rápidamente el expediente del caso que tenía memorizado hace años. Natalie había desaparecido el 22 de junio de 2015 después de. Le dijo a su compañera de cuarto que iba a hacer una excursión de un día a la zona de Red Rock. Se había registrado en el inicio del sendero que, por la mañana, su firma, clara y segura, en el libro de registro. Al anochecer, no había regresado. A la mañana siguiente, su auto seguía estacionado al comienzo del sendero y su teléfono sonaba directo al buzón de voz. La búsqueda había sido exhaustiva, involucrando a más de 200 voluntarios, perros rastreadores de cadáveres, helicópteros y equipo de escaneo infrarrojo. Habían rastreado cada centímetro del desierto circundante, revisado cada cueva, cada cañón, cada saliente. No encontraron nada. Ni huellas, ni ropa rasgada, sin señales de lucha. Natalie Holloway simplemente había desaparecido como si las rocas rojas se hubieran abierto y tragado su agujero. El caso se había enfriado en 6 meses, y aunque permaneció oficialmente abierto, no había pistas, ni testigos, ni pruebas que lo respaldaran. Perseguir. Torres había conservado la fotografía de Natalie en su escritorio durante 3 años, un recordatorio de un caso que no pudo resolver. Y ahora ella estaba de vuelta. Cuando Torres llegó en el hospital, lo recibió el doctor Michael Arno, el médico que supervisaba la atención de Natalie. El doctor Arno lo condujo a una habitación privada donde podían hablar sin ser escuchados. La expresión del médico era seria. Explicó que Natalie se encontraba en condición crítica pero estable, sufriendo desnutrición severa, atrofia muscular y deficiencia de vitaminas. Deficiencias y signos de exposición prolongada a los elementos. Su cuerpo mostraba evidencia de fracturas curadas en tanto la muñeca izquierda como el tobillo derecho. Lesiones que sanaron solas sin intervención médica. Sus dientes estaban dañados. Varios de ellos estaban agrietados o faltaban, y sus pies estaban cubiertos de callos tan gruesos que parecían árboles. Ladrar. Pero lo más preocupante, dijo el doctor Arno, era su estado mental. Natalie no había pronunciado una sola palabra desde que la encontraron. Respondía a estímulos físicos, estremeciéndose cuando la conmovió, siguió el movimiento con la mirada, pero no mostró signos de reconocimiento o comprensión. El neurólogo la había examinado y no encontró evidencia de lesión cerebral, lo que significaba que el silencio era psicológico, no físico. Se había replegado en sí misma y nadie sabía si alguna vez volvería a salir. Torres preguntó si él podía verla. El doctor Arno dudó, luego asintió, advirtiéndole que lo que estaba a punto de ver sería difícil. Caminó por un pasillo estéril hasta una habitación al final del pasillo. A través de la ventana de la puerta, Torres pudo ver una figura yaciendo en una cama de hospital, tan pequeña y frágil que apenas se notaba bajo las sábanas blancas. Empujó la puerta y entró. Natalie miraba fijamente al techo, sin pestañear, con las manos apoyadas en sus costados. Su rostro, una vez lleno y expresivo, ahora estaba demacrado. Sus pómulos lo suficientemente marcados como para proyectar sombras. Torres acercó una silla junto a la cama y se sentó, sin saber qué decir o cómo decirlo. Se presentó, recordándole que él había sido el indicado, que investigaba su desaparición, que nunca había dejado de buscarla. Natalie no reaccionó. Él le dijo que ahora estaba a salvo, en un hospital, su familia había sido contactada y estaba en camino. Nada. Le preguntó si podía oírlo, si entendía dónde estaba. Sus ojos se movieron ligeramente, concentrándose en su rostro por un momento antes de volver al techo. Era él. El único reconocimiento que recibió. Torres se sentó con ella durante casi 1 hora, hablando en voz baja, sin hacer preguntas. Simplemente llenando el silencio con palabras que esperaba que pudieran llegar a ella donde quiera que hubiera ido. Cuando finalmente se levantó para irse, él
Colocó su tarjeta en la mesa junto a su cama y le dijo que cuando estuviera lista para hablar, él estaría allí para escucharla. Salió de la habitación con un pensamiento rondando su mente. ¿Dónde había estado Natalie Holloway durante 3 años? ¿Y qué le había sucedido allí en el desierto que la había reducido a esto? Natalie Holloway siempre había sido el tipo de persona que necesitaba la soledad para recargar energías. Sus amigos lo sabían. Su familia lo entendía. Incluso su compañera de cuarto, una estudiante de posgrado llamada Melissa Vance, había aprendido. No tomarlo como algo personal cuando Natalie anunciaba que necesitaba un día para ella sola, lejos del ruido y expectativas y el zumbido constante de la energía ajena. Enseñando cuarto grado en la escuela primaria Peñonen. Flagstaff era un trabajo gratificante, pero también agotador de maneras que las personas ajenas a la profesión rara vez hacían. Entendía. Al final de cada año escolar, Natalie se sentía agotada. Sus pacientes se agotaban por 9 meses de planes de lecciones, conferencias de padres, exámenes estandarizados y el trabajo emocional de cuidar a 28 niños, que cada uno llevó sus propias luchas y alegrías a su aula. Todos los días. Junio de 2015 marcó el final de otro año académico, y Natalie lo había superado con la misma gracia y dedicación que siempre demostró. Trabajó. Sus estudiantes la amaban. Sus padres la respetaban. Su director escribió una evaluación brillante elogiando su creatividad y su capacidad para conectar incluso con los más desafiantes niños. Pero Natalie estaba cansada, agotada hasta los huesos, y necesitaba estar sola con sus. Pensó un rato. La noche del 21 de junio, estaba sentada en la pequeña cocina mesa en el apartamento que compartía con Melissa, planeando su caminata para el día siguiente. Tenía un mapa de senderos el área de Sedona se extendía frente a ella. Su dedo trazaba la ruta que pretendía tomar. Era un camino moderado. Sendero, uno que había recorrido 2 veces antes, un circuito que serpenteaba a través de formaciones rocosas rojas y ofrecía impresionantes vistas de los cañones circundantes. El pronóstico anunciaba cielos despejados y temperaturas cercanas a los 27 grados, condiciones perfectas para una excursión de un día. Melissa entró a la cocina con una taza de té y miró el mapa. Le preguntó a Natalie si iba sola y Natalie asintió. Melissa frunció el ceño ligeramente, la forma en que siempre lo hacía cuando Natalie iba de excursión sola y le recordaba que se comunicara con ella por mensaje de texto cuando llegara al comienzo del sendero y de nuevo cuando regresó a su coche. Natalie prometió que lo haría. Siempre lo hacía. Esa noche, Natalie empacó sus cosas. Mochila con el mismo metódico cuidado que ponía en todo. Una bolsa de agua llena de 2 litros, suficiente para la caminata de 6 horas que había planeado. Un pequeño botiquín de primeros auxilios, protector solar y un sombrero de ala ancha, mezcla de frutos secos, una manzana y 2 barras de proteína, una batería completamente cargada. Teléfono. Aunque sabía que la señal no sería confiable una vez que llegara al interior del país, una chaqueta impermeable liviana era suficiente. Por si acaso. Puso el despertador a las 6 de la mañana, queriendo empezar temprano antes de que el calor se volviera agobiante. Natalie durmió bien esa noche. No soñó nada que pudiera recordar. Y cuando sonó la alarma, se despertó, sintiéndose descansada y lista. Se vistió con capas que absorbieran la humedad. Se ató bien las botas de montaña y se trenzó el cabello. No se lo toques. Melissa seguía dormida cuando Natalie salió del apartamento, así que garabateó una nota rápida y se fue. Estaba en el mostrador. Salí de excursión y volví para cenar. Te quiero. Subrayó él. Cena de palabra 2 veces, una pequeña garantía de que volvería. El viaje de Flagstaff a Sedona tomó poco menos de 1 hora. Natalie escuchó un podcast sobre conservación del medio ambiente, tomando café de una taza de viaje y observando cómo el paisaje cambiaba de un bosque de pinos a un desierto alto a medida que descendía. La luz de la mañana se volvió. Las rocas rojas se transformaron en algo casi sobrenatural, brillante y antiguo, y Natalie sintió la familiar sensación de paz. Eso siempre ocurría cuando se dirigía al desierto. Llegó al inicio del sendero justo después de las 8. Estacionó su auto en el pequeño lote de grava, y le envié un mensaje a Melissa como lo prometí. Aquí a salvo. Empezando la caminata. Nos vemos esta noche. 3 pequeñas palabras que luego serían analizados, diseccionados y buscados significados ocultos.
Pero en ese momento, eran solo lo que eran, un simple registro de un amigo responsable. Natalie firmó el registro del sendero, anotando la fecha, su nombre y su ruta prevista. Su letra era pulcra y clara, con letras uniformemente espaciadas. Calculó que regresaría a las 3 de la tarde, lo que le daría tiempo suficiente para completar el circuito y regresar a Flagstaff antes del anochecer. Había otros 2 autos en el estacionamiento, lo que significaba que ella no estaría completamente sola en el camino, aunque en su experiencia, la mayoría de los excursionistas se mantenían solos, intercambiando nada más que un gesto cortés o un breve saludo al pasar. El primer kilómetro del sendero fue fácil. Un suave pendiente entre enebros y pinos piñoneros. El aire aún estaba fresco de la noche anterior. Natalie se dejó llevar por el ritmo de caminando. Su respiración se aquietó. Su mente comenzó a aquietarse. Esto era lo que necesitaba. Espacio, silencio, oportunidad de simplemente existir sin tener que actuar, explicar ni justificarse ante nadie. Pasó un par de rumbos en dirección opuesta. Ambos llevaban equipo caro y bastones de trekking. Intercambiaron buenas. Por la mañana, Natalie continuó. El sendero ascendía más alto, con curvas. La ladera de una cresta, y Natalie se detenía de vez en cuando para recuperar el aliento y contemplar la vista. El paisaje. Extendidas en todas direcciones, capa tras capa de roca roja y naranja, talladas por milenios de viento y agua. En formas que parecían casi deliberadas, casi intencionales. Tomó una foto con su teléfono, un plano general del cañón de abajo y se lo envió a su madre con la leyenda, «Ojalá estuvieras aquí». Su madre respondió casi inmediatamente, «Hermoso. Cuídate, cariño». Natalie sonrió y guardó el teléfono en su bolsillo. Al mediodía, había recorrido casi 6 kilómetros y estaba, al acercarse a la mitad del circuito, se detuvo en un saliente rocoso plano para descansar y almorzar, sentada, con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en una roca calentada por el sol. La vara de proteína le sabía insípida, pero se la comió de todos modos. Lo tomó con agua y dejó que su mirada se perdiera en el horizonte. Se sentía bien, fuerte, lúcida. Se quedó allí durante 20 minutos, más de lo que había planeado, simplemente disfrutando del silencio. Luego se levantó y se echó al hombro mochila y continuó. El sendero descendía ahora, serpenteando a través de un estrecho cañón donde las paredes se alzaban altas a ambos lados, bloqueando el sol y proyectando una fresca sombra sobre todo. Natalie ya había recorrido esta sección antes, y supo que se abría de nuevo después de aproximadamente media milla. Se movió con cuidado, cuidando su equilibrio sobre el terreno suelto. Piedras, su mano rozando ocasionalmente la superficie áspera de la pared de roca para estabilizarse. Fue en el cañón, en ese estrecho pasaje donde apenas llegaba la luz, Natalie oyó algo extraño. Un sonido, débil al principio, casi imperceptible, bajo el susurro del viento que se movía entre las rocas. Pero luego llegó, de nuevo, más fuerte esta vez, una voz que la llamaba por su nombre. Natalie se detuvo y se giró, observando el camino que había dejado atrás. No había nadie. Esperó, escuchando. El latido del corazón se aceleró ligeramente. La voz se escuchó por tercera vez, resonando en las paredes del cañón, distorsionada y extraña. Sonaba como si viniera de arriba, de algún lugar en lo alto de la cresta. Gritó, preguntando si alguien necesitaba ayuda. Ayuda. No hubo respuesta, solo silencio. Y entonces, detrás de ella, tan cerca que pudo, sentía su aliento en la nuca, una mano le tapó la boca. Melissa Vance no se sobresaltó, preocupada hasta que se puso el sol. Natalie había dicho que volvería para la cena. Y aunque su amiga no estaba siempre puntual, era confiable en el senderismo. Conocía los riesgos. Comprendió que quienes se adentraban solas en el desierto tenían la responsabilidad de regresar cuando prometían. A las 7 de la tarde, Melissa había llamado al teléfono de Natalie 4 veces. Cada llamada iba directamente al buzón de voz, lo cual no era inusual dado el mal funcionamiento. Había poca cobertura celular en el interior del país, pero fue suficiente para que Melissa caminara de un lado a otro del apartamento, revisando la ventana cada pocos minutos. Minutos como si Natalie fuera a aparecer de repente en el estacionamiento de abajo. A las 8, Melissa llamó a la madre de Natalie, Carol Holloway,
que vivía a 2 horas de distancia, en Phoenix. La voz de Carol era tranquila al principio. Tranquilizador. Dijo que Natalie probablemente había perdido la noción del tiempo, que probablemente estaba de regreso. Ahora, atrapada en el tráfico o parando a repostar. Pero había un tono cortante en su voz. Una tensión que delataba su creciente preocupación. Carol dijo que le daría otra hora, y si Natalie tenía. Si no se registraba a las 9, llamaría a las autoridades. A las 9:15, cuando Natalie aún no había respondió a llamadas o mensajes de texto, Carol llamó a la oficina del sheriff del condado de Coconino e informó que su hija desaparecido. El agente que atendió la llamada fue profesional, pero no se alarmó. Adultos desaparecieron en áreas silvestres de Arizona varias veces al año, y la mayoría de ellos aparecieron en 24 horas, desorientados. O heridos, pero vivos. Tomó la información de Natalie, la descripción de su vehículo, el inicio del sendero donde ella había comenzado su caminata y su última comunicación conocida fue. Le dijo a Carol que enviarían a un agente para verificar área de estacionamiento, y que un equipo de búsqueda y rescate se movilizaría al amanecer si Natalie no hubiera regresado. Entonces, Carol no durmió esa noche. Condujo a Flagstaff inmediatamente, llegando al apartamento de Melissa justo después de la medianoche. Las dos mujeres se sentaron juntas en silencio, mirándose fijamente. Teléfonos, deseando que sonaran. No lo hicieron. Al amanecer, un agente encontró a Natalie. El coche seguía aparcado al comienzo del sendero, exactamente donde lo había dejado la mañana anterior. Las puertas estaban cerradas. No había señales de entrada forzada, ni ventanas rotas, ni perturbaciones de ningún tipo. Dentro, visible a través del cristal, estaba el bolso de Natalie, su billetera y una botella de agua que no había llevado consigo. El agente llamó por radio a un equipo de búsqueda. A las 8 de la mañana, el operativo estaba en marcha. El detective Raymond Torres estaba asignado al caso ese mismo día. Llegó al inicio del sendero justo cuando la primera ola de búsqueda y rescate. Los voluntarios estaban siendo informados por el comandante del incidente, un guardabosques veterano llamado Paul Dietrich, quien había coordinado docenas de búsquedas en la naturaleza a lo largo de sus 30 años de carrera. Dietrich expuso el plan con una eficiencia impecable. Dividirse en equipos y barrer primero el sendero principal, luego expandirse hacia afuera en un patrón de cuadrícula, revisando los senderos secundarios, lavaderos y cualquier área donde alguien pudiera haberse desviado del camino o caído. Tenían perros entrenados en rastreo. Seguimiento, un helicóptero equipado con imágenes térmicas y más de 50 voluntarios. Muchos de ellos eran senderistas experimentados que conocían el terreno. Torres recorrió el sendero él mismo, comenzando desde el mismo punto donde Natalie había firmado el día anterior. Estudió el registro y notó que otras 3 personas habían firmado. Después de ella, todos ellos informaron haber regresado sanos y salvos al final de la tarde. Entrevistó a la pareja que Natalie se había cruzado en el camino, los que llevaban bastones de trekking. La recordaban claramente, una mujer caminando sola, vestida con una camiseta blanca sin mangas y pantalones grises, amigable pero concentrada. Habían intercambiado saludos alrededor de las 9:30 de la mañana, justo después del primer kilómetro. Después de eso, nada. Nadie más reportó. Al verla, los perros de búsqueda detectaron el olor de Natalie cerca del comienzo del sendero y lo siguieron durante aproximadamente 3 millas, antes de perderlo por completo en una sección rocosa del cañón. Los cuidadores intentaron varias veces recuperarlo. Rastro, trabajando en círculos cada vez más amplios, pero el olor se había desvanecido como si Natalie simplemente se hubiera evaporado. El helicóptero completó 6 pasadas sobre el área, sus cámaras térmicas escaneando en busca de cualquier señal de calor que pudiera indicar una persona. Vivos o no. Encontraron ciervos, algunas jabealas y un excursionista perdido que estaba. No, Natalie. Al tercer día, la búsqueda se había expandido a más de 20 millas cuadradas. Los voluntarios caminaron, hombro con hombro a través de la espesura, llamando a Natalie hasta que sus voces se volvieron ruidosas. Revisaron cada cueva, cada saliente, cada grieta estrecha donde alguien podría haber caído o refugiado. Se repelieron hacia cañones de ranura y escalaron crestas altas que parecían imposibles de alcanzar sin equipo técnico. Descubrieron nada, ni un trozo de ropa, ni una huella, ni una sola pieza de evidencia de que Natalie Holloway hubiera estado allí.
Torres entrevistó a todos los que habían estado en el área que día. Habló con guardabosques, otros excursionistas y un equipo de mantenimiento de senderos que había estado trabajando 3 kilómetros al este. Consultó los registros de las cámaras de tráfico cercanas, con la esperanza de detectar algún vehículo que había estado en la zona cuando Natalie desapareció. Revisó sus registros telefónicos, sus extractos bancarios, su cuentas de redes sociales, buscando cualquier cosa que pudiera sugerir que había planeado desaparecer o que había estado en contacto con alguien con quien no debería haber estado. Todo apuntaba exactamente a lo que parecía ser. Una mujer había ido a una caminata y no habían regresado. Carol Holloway y Melissa Vance se quedaron en Flagstaff, negándose a irse mientras la búsqueda continuó. Carol pasó sus días en el puesto de mando, llevando café y comida a los voluntarios, agradeciéndoles una y otra vez por sus esfuerzos. Por la noche, se sentaba en el apartamento de Melissa y miraba fotografías de Natalie, tratando de comprender cómo su hija pudo simplemente desaparecer de un sendero muy transitado a plena luz del día. Después de 2 semanas, la búsqueda oficial se redujo. El comandante del incidente le explicó a Carol que habían cubierto cada área razonable en la que los perros no habían encontrado ningún rastro que seguir y que, estadísticamente, si Natalie hubiera resultado herida o perdida, ya habrían encontrado alguna señal de ella. No lo dijo. Lo que todos pensaban, que si Natalie seguía ahí fuera, ya no estaba viva. Carol se negó a aceptarlo. Eso. Contrató a una organización privada de búsqueda y rescate, un grupo sin fines de lucro, que se especializaba en encontrar excursionistas desaparecidos. Trajeron nuevos perros, nuevos voluntarios y nuevo equipo. Buscó durante otros 10 días, cubriendo áreas que ya habían sido buscadas 2 veces, con la esperanza de que ojos nuevos pudieran detectar algo que se había pasado por alto. No encontraron nada. A finales de julio, 6 semanas después de la desaparición de Natalie, el caso fue reclasificado como un caso sin resolver. El detective Torres mantuvo el archivo en su escritorio, mantuvo la fotografía de Natalie fijada en su tablón de anuncios, pero no había pistas que seguir, ningún testigo que entrevistar, ninguna evidencia que procesar. El rastro, tanto literal como investigativo, se había enfriado. La historia de Natalie hizo que noticias locales, luego noticias regionales, brevemente, noticias nacionales. Su fotografía apareció en el programa de personas desaparecidas, sitios web y se compartió miles de veces en redes sociales. Llegaron sugerencias. Docenas de ellas, de personas que afirmaban haberla visto en California, Nevada, Colorado e incluso en lugares tan lejanos como Texas. Torres hizo seguimiento a cada uno de ellos. Ninguno era creíble. El primero. Llegó el aniversario de la desaparición de Natalie y pasó. Carol organizó una vigilia. En el comienzo del sendero y casi 100 personas se presentaron sosteniendo velas y compartiendo recuerdos de una mujer, la mayoría de ellas nunca se habían conocido, pero su historia los había conmovido. Un equipo de noticias local cubrió el evento y Torres dio una breve declaración prometiendo que la investigación seguía abierta y que cualquier persona con información debía presentarse. Adelante. Nadie lo hizo. Para el segundo año, las propinas habían dejado de llegar. La sociedad. Las publicaciones en los medios disminuyeron. El caso, antes tan urgente y absorbente, se desvaneció en él. Ruido de fondo de desapariciones sin resolver que se acumularon año tras año en todas las jurisdicciones. El país. Torres todavía pensaba a menudo en Natalie, todavía sacaba su archivo cada vez que tenía un momento de tranquilidad, todavía. Se preguntó qué había pasado en ese cañón. Pero ahora tenía otros casos activos, casos donde aún hay una posibilidad de encontrar respuestas. Y luego, en agosto de 2018, 3 años y 2 meses después de que Natalie Holloway se adentrara en el desierto y desapareciera, 2 guardabosques la encontraron sentada debajo de un enebro, vivo, pero completamente roto. Y las preguntas que habían atormentado a Torres durante tanto tiempo de repente tuvieron una oportunidad de ser respondida. Durante las primeras 72 horas después de que Natalie Holloway fue ingresada en Flagstaff centro médico, su condición seguía siendo crítica. Su cuerpo, privado de nutrientes esenciales. Nutrientes durante lo que el personal médico estimó que serían meses, si no años, estaba teniendo dificultades para procesar incluso los más sustento básico.
El doctor Arno y su equipo comenzaron con goteos de glucosa, monitoreados cuidadosamente para evitar el síndrome de realimentación, una condición peligrosa que ocurre cuando el cuerpo recibe nutrición demasiado rápido después. Inanición prolongada. Su ritmo cardíaco era errático, llegando a bajar hasta 40 latidos por minuto antes de un pico sin causa aparente. Su presión arterial fluctuó mucho. Los resultados de laboratorio mostraron niveles graves. Anemia, niveles críticamente bajos de potasio y magnesio, y una función renal apenas adecuada. Sin embargo, de alguna manera, contra todo pronóstico que el doctor Arno consideraba en privado milagroso, Natalie se estabilizó. Para el cuarto día, sus signos vitales se habían estabilizado lo suficiente como para que la trasladaran de la UCI a una habitación privada en el ala psiquiátrica donde podría ser monitoreada las 24 horas del día, pero en un entorno menos clínico. Carol Holloway llegó al hospital la mañana después de que encontraron a Natalie, con el rostro gris por el cansancio y la incredulidad. Ella había recibido la llamada del detective Torres mientras conducía a casa después de su turno como administradora de un hospital en Phoenix. Y ella casi se salió de la carretera cuando él le dijo que su hija estaba viva. Había pasado 3 años preparándose. Ella misma en lo peor, asistiendo a grupos de apoyo para el duelo, consultando con defensores de las víctimas, aprendiendo a vivir con la posibilidad de que el cuerpo de Natalie nunca fuera encontrado. La idea de que su hija no solo estaba viva, sino que había haber sido encontrada a menos de 50 millas de donde desapareció parecía imposible. Incomprensible. Cuando Carol vio por primera vez a Natalie acostada en la cama del hospital, no reconoció. Ella. La mujer que tenía delante era esquelética, sus pómulos sobresalían como cuchillas. Sus brazos eran tan delgados que la vía intravenosa parecía grotescamente grande contra su piel. Su cabello, una vez grueso y oscuro, colgaba enredado y sus ojos, aunque abierta, no hubo chispa de reconocimiento. Carol se acercó lentamente, con lágrimas corriendo por la cara y extendió la mano para tocar la de su hija. Natalie no reaccionó. Carol pronunció su nombre y terminó, pero la mirada de Natalie permaneció fija en el techo, su expresión vacía. La enfermera explicó amablemente que Natalie no había hablado desde que la encontraron, que estaba físicamente presente, pero psicológicamente ausente, encerrada en un lugar que el trauma había construido a su alrededor. El doctor Arno se presentó y acompañó a Carol al pasillo para explicarle la gravedad de las lesiones de Natalie. Más allá de desnutrición y deshidratación, el cuerpo de Natalie contaba una historia de sufrimiento prolongado. Las radiografías revelaron que estaba curada. Fracturas en la muñeca izquierda y el tobillo derecho, ambas mal curadas, dejando ligeras deformidades, que probablemente le causaría dolor crónico. Sus pies estaban cubiertos de callos tan gruesos que el radiólogo inicialmente los confundió con un crecimiento óseo anormal. Varios de sus dientes estaban rotos y 2 MERS habían desaparecido por completo, posiblemente noqueado por un trauma o perdido por la descomposición. Sus manos tenían cicatrices que el doctor Arno descritas como heridas defensivas, del tipo que se observa en personas que han luchado o arañado algo repetidamente a lo largo del tiempo. Pero lo que más perturbó al doctor Arno fue lo que encontró cuando examinó la espalda de Natalie. Había marcas, docenas de ellas, tenues pero inconfundibles, líneas paralelas uniformemente espaciadas, que corrían sobre sus omóplatos y bajando por su columna. Eran cicatrices antiguas, curadas hacía tiempo. Pero el patrón era deliberado. Alguien le había hecho esto. Mientras que Natalie. El equipo médico trabajó para estabilizar su cuerpo y mente. El detective Torres reunió a un equipo forense para examinarla. Lugar donde la habían encontrado. Quería respuestas y sabía que el desierto albergaba evidencia que no podía. Hablaba, pero aún podía contar una historia si sabías leerla. El sitio estaba aproximadamente a 9 millas del inicio del sendero, donde Natalie había comenzado su caminata 3 años antes. En lo profundo de un campo agreste que rara vez era visitado por excursionistas ocasionales. El terreno era accidentado, lleno de campos de rocas y vegetación densa, el tipo de lugar al que solo llegarías si estuvieras intentando deliberadamente evitar ser encontrado o si lo habían llevado allí contra su voluntad. Torres trajo un forense, antropóloga llamada doctora Sarah King, analista de suelos, botánica y 2 técnicos en evidencia. Establecieron un perímetro alrededor del enebro donde habían descubierto a Natalie y comenzaron
El minucioso proceso de documentarlo todo. El Dr. King comenzó con el área inmediata. El suelo debajo de la. El árbol había sido compactado por el uso repetido, la tierra compactada de una manera que sugería que alguien había estado sentado. Yacía allí durante largos periodos. Recogió muestras y notó la presencia de material orgánico, pequeños huesos, semillas, casquillos y lo que parecían ser fragmentos de tela incrustados en la tierra. A unos 4,5 metros del árbol, el equipo encontró los restos de una fogata. Las piedras que la rodeaban no eran autóctonas de la zona. Alguien los había traído de otro lugar y los había dispuesto deliberadamente. Dentro del pozo, capas de ceniza indicaban que se habían encendido fogatas allí muchas veces durante un largo periodo. El equipo forense tamizó la ceniza cuidadosamente. Encontró fragmentos de huesos carbonizados, en su mayoría pequeños, de animales como conejos y ardillas, y restos de lo que parecía como material vegetal. También encontraron algo inesperado. Varios trozos pequeños de plástico derretido, del tipo que podría provenir de una botella de agua o un envoltorio de comida. Esto sugería que quienquiera que hubiera estado viviendo en este sitio tenía acceso a suministros modernos en algún momento, ya sea traídos del exterior o rescatados de la naturaleza. El botánico, Dr. Elena Ruiz, examinó la vegetación que rodea el lugar e hizo un descubrimiento que le produjo escalofríos a Torres. Aproximadamente a 30 yardas al este, escondido detrás de una pared natural de roca roja, había un pequeño claro donde varias plantas comestibles crecían siguiendo un patrón claramente anormal. Cebollas silvestres, un tipo de tubérculo comestible, nativas de la región, y se habían cultivado varios grupos de nopales. El suelo a su alrededor se limpió de malezas competidoras y se aflojaron para promover el crecimiento. El Dr. Ruiz explicó que este nivel de el cuidado requería conocimiento y constancia. Alguien había cuidado estas plantas durante varias temporadas de crecimiento. No fue obra de una persona desesperada y hambrienta que intentaba sobrevivir día a día. Fue deliberado, planeado y inquietantemente metódico. Los técnicos en evidencia ampliaron su radio de búsqueda y encontraron más. A aproximadamente un cuarto de milla en el sitio principal, descubrieron un refugio rudimentario construido en una cueva poco profunda. La entrada estaba parcialmente oculta por cepillo, y en el interior, el suelo estaba cubierto con una gruesa capa de agujas de pino y musgo seco, creando una cama improvisada. El equipo recolectó muestras de cabello de la ropa de cama y encontró hebras que coincidían con el ADN de Natalie. Pero también encontraron otros pelos, más largos, más gruesos y claramente diferentes en color y textura. Estas muestras fueron enviadas al Laboratorio Criminalístico Estatal para su análisis. En la pared de la cueva, alguien había tallado marcas en el blando arenisca. No eran aleatorias. Eran marcas de conteo agrupadas en conjuntos de 5, el método universal para contar días. El equipo forense contó más de 900 marcas. Si cada marca representaba un día, significaba que alguien llevaba casi 3 años contando el tiempo. Torres fotografié cada marca, cada ángulo, intentando comprender su significado. ¿Las había hecho Natalie o alguien más? ¿Otra persona? Y si alguien más, ¿dónde estaba ahora? El analista de suelos encontró rastros de actividad dispersa por toda la zona. Las huellas, aunque muy erosionadas por el clima, sugerían al menos 2 individuos. Un juego era pequeño, acorde con la talla de calzado de Natalie. El otro era más grande, perteneciente a alguien con una zancada significativamente más larga. El laboratorio confirmaría más tarde que la profundidad y el espaciado de las huellas más grandes indicaban que se trataba de un hombre de aproximadamente 1,83 metros de alto, con un peso de entre 170 y 190 libras. El descubrimiento más inquietante se produjo el tercer día de la investigación del sitio. Una de las técnicas, una joven, llamada Amy Cortez, estaba buscando en un matorral de manzanitas cuando encontró un pequeño escondite escondido bajo una roca plana. Dentro había una colección de artículos que le revolvieron el estómago a Torres. Había un cuchillo de caza, con la hoja desgastada pero aún afilada, un rollo de paracord deshilachado en los extremos y un pequeño cuaderno, con sus páginas hinchadas de humedad y cubierto de una escritura apenas legible. El cuaderno fue extraído con cuidado y colocado en una bolsa de evidencia.
De vuelta en el laboratorio, un especialista en documentos trabajaba horas para separar las páginas y fotografiar cada una bajo iluminación controlada. Lo que surgió fue un diario. Escritas a lo largo de muchos meses, posiblemente años. Las entradas fueron erráticos, algunos ordenados y controlados, otros salvajes y casi imposibles de leer, pero el contenido era inconfundible. El escritor se refirió a Natalie repetidamente, llamándola maestra y describiéndola como alguien que necesitaba mantenerse a salvo del veneno del mundo exterior. Las entradas del diario se transcribieron a lo largo de una semana. Cada página fue fotografiada y luego decodificada minuciosamente por una lingüista forense llamada Dra. Patricia Odum. Los pasajes eran sencillos, escritos en letras mayúsculas claras que sugerían calma y deliberación. Otros eran caóticos. La escritura se deterioraba en pergaminos irregulares que se extendían por los bordes de la página como si el escritor había perdido el control de su mano. La doctora Odum notó que la entrada mostraba signos de lo que ella llamó delirio. Ideación con matices mesiánicos. El lenguaje de alguien que creía actuar no por malicia, sino de necesidad moral. La primera entrada que se pudo fechar con fiabilidad fue de finales de junio de 2015, aproximadamente una semana después. Natalie desapareció. Decía, la encontré hoy intentando escalar cerca de la cresta. Se cayó 2 veces. La cargué. De vuelta. Ella aún no lo entiende. El mundo exterior la destrozó. Puedo verlo. En sus ojos. Ella vino aquí buscando paz, pero no sabía dónde encontrarla. Le enseñaré aquí. No hay caos, sin expectativas, sin mentiras, solo verdad. La entrada estaba firmada con iniciales, 2 letras presionadas con tanta fuerza en el papel que dejaban hendiduras en las páginas. Abajo. El detective Torres de RK revisó esas iniciales en todas las bases de datos a las que tuvo acceso. Antecedentes penales, DMV. Registros, licencias comerciales, padrones electorales. Los contrastó con cualquiera que haya estado en el área de Sedona en junio de 2015. Cualquiera que haya participado en él. Búsqueda de cualquiera que haya sido entrevistado durante la investigación original. Tardó 3 días, pero encontró una coincidencia. Ryan Keller, de 34 años, un guía de vida silvestre independiente que había vivido en Sedona durante 6 años y había sido voluntario durante la búsqueda inicial de Natalie. Torres sacó el expediente de Keller y sintió que se le helaba la sangre. Keller había sido uno de los voluntarios que se habían quedado más tiempo buscando en zonas consideradas demasiado remotas y peligrosas para los excursionistas ocasionales. Había sido claro en su críticas a los esfuerzos oficiales de búsqueda, insistiendo en que no estaban buscando en los lugares correctos, que Natalie no se habría quedado en los senderos principales. En ese momento, Torres había descartado esta posibilidad, como la pasión de alguien que se preocupaba profundamente por encontrar a una persona desaparecida. Ahora, se sentía como algo más. Completamente. Torres revisó las notas de la entrevista de 2015. Keller había cooperado. Articulado y aparentemente devastado por la desaparición de Natalie. La había descrito como un alma hermosa que merecía algo mejor que perderse en el desierto. Se había ofrecido a seguir buscando por su cuenta, incluso después de los esfuerzos oficiales se redujeron. Y luego, en agosto de ese año, Keller salió de Sedona. Su arrendador informó que había dado aviso repentino diciendo que necesitaba mudarse a Colorado por trabajo. Él no había dejado ninguna dirección de reenvío. Torres emitió una alerta para Ryan Keller, señalándolo como persona de interés en una investigación activa. En cuestión de horas, obtuvo una pista. Keller había sido detenido por una infracción de tránsito rutinaria. Una infracción en Durango, Colorado, 2 meses antes. El agente revisó su licencia y no encontró nada pendiente, así que Keller había sido liberado con una advertencia. Pero la dirección registrada le dio a Torres un punto de partida. Se comunicó con el Durango Departamento de Policía y solicitó vigilancia en la última residencia conocida de Keller. Para cuando Torres llegó a Durango con una orden de arresto, Keller se había ido. El apartamento estaba vacío, desalojado a toda prisa. Los vecinos dijeron, no lo habían visto en semanas. Pero dentro, los equipos forenses encontraron algo que confirmó los peores temores de Torres. En la pared del dormitorio de Keller había fotografías. Docenas de ellas. Fotos de
Natalie Holloway. Algunas fueron claramente tomadas de sus cuentas de redes sociales, impresas y pegadas en la pared, pero otras eran diferentes. Eran fotos espontáneas tomadas sin su conocimiento. Natalie caminando hacia su coche. Natalie en una cafetería. Natalie sentada en un banco. Afuera de la escuela donde enseñaba. Las fotografías eran antiguas y se remontaban a casi 2 años antes de su desaparición, que Keller la había estado observando, estudiando. Ella, esperando. Un psicólogo forense fue traído para revisar el diario y él. Las fotografías concluyeron que Keller exhibía signos clásicos de erotamanía. Trastorno delirante en el que el paciente cree que tiene una conexión especial y significativa con alguien que, en realidad, apenas los conoce o no los conoce en absoluto. El psicólogo explicó que las personas con trastorno obsesivo-compulsivo a menudo se convencen de que están protegiendo o salvando el objeto de su obsesión, incluso cuando sus acciones están causando un daño profundo. En la mente de Keller, Natalie no había sido secuestrada. La habían rescatado. De vuelta en Flagstaff, el Dr. Arno tomó la decisión de mostrarle a Natalie una fotografía de Ryan Keller. Fue un riesgo calculado. Sí. Natalie lo reconoció. Podía desencadenar un avance en su estado psicológico, permitiéndole comenzar a procesar el trauma, pero también podría hundirla más profundamente en una catatonía, apagándose cualquier frágil progreso que había logrado. Carol Holloway dio su consentimiento, aunque sus manos temblaban mientras firmaba el formulario de autorización. El Dr. Arno llevó la fotografía a la habitación de Natalie en un tableta. La imagen se amplió de modo que el rostro de Keller llenó la pantalla. Se sentó junto a la cama de Natalie y le habló en el mismo tono tranquilo y mesurado que había usado desde el día de su llegada. Le explicó que le iba a mostrar una foto, que no tenía que responder si no quería, pero que esperaba que eso pudiera ayudarla a recordar. Los ojos de Natalie, que habían estado fijos en la ventana, se desviaron lentamente hacia la tableta. Durante varios segundos, se quedó mirando la pantalla. Su expresión era indescifrable. Entonces algo cambió. Su respiración se aceleró. Sus manos, que habían estado descansando flácidas a sus costados, se curvaron en puños. Apretó la mandíbula y un sonido escapó de su garganta, bajo y gutural, como un animal herido. El Dr. Arno inmediatamente le quitó la pastilla e intentó calmarla. Pero Natalie ya no estaba silencioso. Estaba temblando. Todo su cuerpo temblaba violentamente, y luego habló. Una palabra, apenas audible, pero inconfundible. No. El Dr. Arno se acercó. Le pidió que lo repitiera, que le contara lo que sentía. Natalie tenía los ojos muy abiertos, lleno de algo que había estado ausente durante semanas. Miedo. Crudo, visceral. Miedo. Repitió la palabra, más fuerte esta vez. No, no, no. Y entonces, con la voz quebrada por la emoción, dijo algo que hizo que el corazón del Dr. Arno se detuviera. Sigue ahí fuera. En cuestión de horas, Torres emitió una alerta estatal por Ryan Keller, clasificándolo como armado y peligroso. Los medios de comunicación recogieron la noticia. Casi de inmediato. Los titulares fueron sensacionalistas e inevitables. Profesor desaparecido fue encontrado después de 3 años, detenido. Cautivo por un buscador voluntario. La fotografía de Keller, la misma que se le mostró a Natalie, se difundió en todos los medios. Estación de noticias local y compartido miles de veces en redes sociales. Los avisos comenzaron, llegando a raudales. Keller había sido visto en Flagstaff, en Phoenix, en Albuquerque, en Salt Lake City. Torres envió equipos para seguir cada pista creíble, pero Keller parecía haber desaparecido. Tan completamente como Natalie una vez lo había hecho. Durante 2 semanas, no hubo nada. Y luego, en una fría mañana de finales de septiembre, un excursionista en el Bosque Nacional Coocanino, casi a 60 millas al norte de Sedona, nos topamos con un campamento que parecía recientemente abandonado. Había una tienda de campaña, un saco de dormir y un pequeño fuego que aún ardía. Dentro de la tienda, los investigadores encontraron una mochila que contenía ropa, un filtro de agua y un cuaderno idéntico al una encontrada en el sitio de Natalie. Las entradas eran recientes, escritas en los últimos días. Una de ellas decía, nunca. Entiende lo que hice por ella.
Le di paz. Le di silencio. Le di libertad del mundo que era. Destruyéndola. Y ahora me llaman monstruo. Pero sé la verdad. Ella era. Estaba más segura conmigo que nunca allí afuera. La última entrada fue corta, solo 2 frases escritas a mano con una calma inquietante. No dejaré que me lleven. Ahora pertenezco al desierto. Un equipo de búsqueda se desplegó de inmediato peinando la zona en busca de cualquier rastro de Keller. Al tercer día, lo encontraron. Estaba sentado al pie de un pino ponderosa, con la espalda contra el tronco y los ojos cerrados. Al principio, creyeron que estaba dormido, pero al acercarse, se dio cuenta de que no respiraba. Un frasco de pastillas vacío yacía a su lado, la etiqueta, indicando un poderoso sedativo. Ryan Keller se había quitado la vida. Allí no habría juicio, ni confesión, ni oportunidad para que Natalie y su familia confrontarlo o exigirle respuestas. Solo silencio y un caso que, aunque técnicamente resuelto, dejó más preguntas. La noticia de la muerte de Ryan Keller llegó al detective Torres mientras estaba en la sala de comando. Tienda de campaña en el lugar de búsqueda, revisando mapas y coordinando equipos. La evaluación preliminar del médico forense fue sencillo. Keller había ingerido aproximadamente 30 tabletas de un sedante recetado, suficiente para suprimir su sistema respiratorio hasta el punto de fallar. No había señales de lucha, ninguna indicación de que alguien más había estado presente. Había tomado la decisión deliberadamente y la había llevado a cabo solo en el desierto que había sido tanto su santuario como su cómplice durante tantos años. Torres no sintió satisfacción. Había pasado 3 años buscando respuestas. ¿Y ahora qué? Los tenía. Se sentían incompletos, vacíos. No habría interrogatorio, no oportunidad de preguntarle a Keller por qué había hecho lo que hizo. Natalie no tuvo oportunidad de enfrentarse a su captor en un tribunal y recuperar su voz ante el hombre que se la había robado. No se haría justicia, en el sentido tradicional. Solo quedaba el lento y doloroso trabajo de ayudar a Natalie Holloway a reconstruir su vida. Cuando el doctor Arno le informó a Natalie que Keller había muerto, ella no reaccionó como él esperaba. No hubo lágrimas de alivio, ni signos visibles de liberación. Ella simplemente asintió, con el rostro inexpresivo, y volvió la mirada hacia la ventana. El doctor Arno le preguntó cómo se sentía, si la noticia había cambiado algo para ella. Natalie guardó silencio un buen rato antes de respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Dijo que una parte de ella siempre había sabido que terminaría así. Que alguien que vivió como Keller vivió, que vio el mundo como él lo vio, nunca podría sobrevivir a ser arrastrado de vuelta a la realidad que había pasado tanto tiempo evitando. Dijo que no se sentía más segura sabiendo que él se había ido porque el miedo que él había sembrado en ella no estaba ligado a su presencia física. Era más profundo que eso, entretejido en la estructura de quién, en qué se había convertido durante esos 3 años. La muerte de Keller no borró lo que había sido hecho. Solo significaba que nunca obtendría las respuestas que necesitaba para entenderlo. Durante los meses siguientes, Natalie, la recuperación progresó en incrementos tan pequeños que hubo días en que parecía que no avanzaba en absoluto. El doctor Arno la remitió a un especialista en trauma llamado Dr. Benjamin Chow, un psicóloga clínica que trabajó durante más de 2 décadas con sobrevivientes de cautiverio prolongado y abuso. La doctora Chow abordó el caso de Natalie con paciencia y cautela, entendiendo que la mente, cuando se somete al tipo de la tortura psicológica sostenida que Natalie sufrió, no sana de forma lineal. Hay avances y reveses, momentos de claridad seguidos de días de oscuridad impenetrable. Natalie empezó a hablar más, aunque sus palabras salían lentamente y con gran esfuerzo, como si cada frase requiriera que ella cruzar una gran distancia. Describió fragmentos de su tiempo en el desierto, recuerdos inconexos que no siempre podía ordenarlos cronológicamente. Recordó los primeros días después de que Keller la llevara. El terror y la confusión, los intentos desesperados de escapar que terminaron con heridas y agotamiento. Recordó la voz de Keller, tranquila y firme, le decía que ahora estaba a salvo, que el mundo del que venía era una mentira, que todo lo que ella creía que necesitaba, su trabajo, su familia, sus amigos, estaba ahí. Ruido diseñado para distraerla de la verdad. Recordó haber luchado contra él al principio,
gritando hasta que le sangró la garganta, negándose a comer la comida que le traía, intentando huir cada vez que la dejaba sola. Pero Keller había sido paciente. Él la había derribado no a través de la violencia, aunque hubo momentos de eso, sino a través del aislamiento, a través de la lenta e implacable erosión de su sentido de identidad. Él la había convencido de tiempo, que ya nadie la buscaba, que había sido olvidada, que la única persona a la que le importaba si ella vivía o moría era él. Y en el acto más insidioso de psicología, manipulación, la había hecho depender de él para sobrevivir. Le trajo agua cuando estaba demasiado débil para encontrarla. Ella misma, compartiendo comida cuando estaba al borde de la inanición, cuidando a su heridas cuando ella se lastimó al intentar escapar. Él se había posicionado como su captor y su salvador. Y la disonancia cognitiva de esa realidad había fracturado algo fundamental en la mente de Natalie. El Dr. Chow le explicó a Carol Holloway que lo que Natalie había experimentado era una forma de control coercitivo, un patrón de comportamiento diseñado para despojar a una persona de su autonomía y reemplazarla con dependencia. No era infrecuente en los casos de abuso doméstico o trata de personas, pero era raro verlo sostenido durante un periodo tan largo en un lugar tan aislado. El hecho de que Natalie hubiera sobrevivido a todo, tanto física como mentalmente, era un testimonio de una resiliencia que ni siquiera ella comprendía del todo. Carol visitaba a Natalie todos los días, sentada al lado de su cama o de su silla, a veces hablando, a veces simplemente estando presente. Trajo fotografías de la infancia de Natalie, de vacaciones familiares y días festivos, con la esperanza de recordarle a su hija de una vida que existía antes de Keller, una vida que todavía la estaba esperando si lograba encontrar el camino de regreso a ella. Natalie miraba las fotografías. Sus dedos trazaban los rostros de personas que reconocía pero que no podía identificar con exactitud. Conectar con. Dijo que se sentía como mirar los recuerdos de un extraño, como si la persona en esas fotos fuera alguien. Ella solía saberlo pero ya no lo era. Melissa Vance también lo visitó, aunque menos con frecuencia. La culpa que sentía era abrumadora. Se culpaba a sí misma por no insistir en que Natalie llevara a alguien con ella. Ella en esa caminata, por no llamar a las autoridades antes cuando Natalie no regresó, por no hacer más durante el búsqueda. El Dr. Chow se reunió con Melissa por separado y le explicó que la culpa era una respuesta natural al trauma, incluso para aquellos que no fueron víctimas directas, pero que también fue improductivo, en última instancia, perjudicial. Melissa había hecho. No pasaba nada. Lo que le había pasado a Natalie no fue un fracaso de amistad ni de vigilancia. Fue un acto deliberado. Acto calculado de un individuo profundamente perturbado, y ninguna precaución podría haberlo evitado. Para el invierno. En 2018, Natalie había recuperado la fuerza física suficiente para salir del hospital. Se mudó a la casa de su madre en Phoenix, donde se había preparado una habitación para ella, tranquila y llena de luz suave, lejos del desierto que la había rodeado. Sido su prisión. La transición fue difícil. Natalie encontró las paredes confinantes, la presencia de otras personas agotador. Se despertaba en medio de la noche, desorientada y asustada, con la mente todavía atrapada en el cañón, todavía escuchando la voz de Keller diciéndole que nunca se iría. Carol encontraría. Ella sentada junto a la ventana, mirando las montañas distantes, con expresión ilegible. El Dr. Chow continuó viendo a Natalie 2 veces por semana, realizando sesiones en la casa de Carol en lugar de requerir que Natalie viajar. Trabajaron en técnicas de conexión a tierra, en ayudar a Natalie a diferenciar entre el pasado y el presente, entre el trauma que había sufrido y la seguridad en la que ahora habitaba. Trabajaron en reconstruir su sentido de autonomía, dándole control sobre pequeñas decisiones: qué comer, qué vestir, cuándo dormir. Decisiones que parecían triviales pero que representaban una recuperación de autonomía que Keller había destruido sistemáticamente. El progreso era lento. Hubo días en que Natalie podía participar en una conversación, cuando podía reírse de algo que decía su madre o mostrar interés en un libro o una película. Y había días en que no podía levantarse de la cama porque el peso de lo que había sobrevivido la oprimía. La presionaba con tanta fuerza que respirar parecía una tarea insuperable. El detective Torres la visitó una vez varios meses después de que Natalie saliera del hospital. No vino con preguntas o un cuaderno.
Vino a decirle que el caso estaba oficialmente cerrado, que la muerte de Keller había sido declarada suicidio, y que la evidencia recolectada de los sitios silvestres había sido catalogada y se preservaría en caso de que Natalie alguna vez quería revisarlo o usarlo de alguna manera. Le dijo que era valiente, aunque sospechaba que no se sentía así. Valiente, y que lo que había sobrevivido habría destrozado a la mayoría de la gente. Natalie le dio las gracias, con voz tranquila pero firme, y dijo que no se sentía como una sobreviviente. Se sentía como alguien que había sido borrado y ahora estaba tratando de entender cómo volver a existir. Torres lo entendió. Había visto suficiente trauma en su carrera, le hizo saber que sobrevivir y recuperarse no eran lo mismo y que esta última podía llevar toda la vida. En la primavera de 2019, casi un año después de haber sido encontrada, Natalie hizo una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Les dijo a su madre y al Dr. Chow que quería regresar a Sedona, no al lugar donde la habían retenido, sino al comienzo del sendero donde había comenzado su caminata, donde su vida había sido interrumpida. Dijo que necesitaba afrontarlo para demostrarse a sí misma que la naturaleza no era su dueña. Ya no era así. La sombra de Keller no se extendía más allá de los límites de su memoria. El Dr. Chow fue cauteloso. Advirtió Natalie que revivir la imagen del trauma podría ser desestabilizador, que podría desencadenar flashbacks o pánico ataques, que necesitaba estar preparada para la posibilidad de que pudieran hacerla retroceder en lugar de hacerla avanzar. Pero también comprendió el poder simbólico del acto, la importancia de confrontar el lugar donde todo está. Había cambiado y se alejaba de ello en sus propios términos. Carol aceptó acompañarla junto con el Dr. Chow y Melissa, que habían pedido ser incluidos. Hicieron el viaje en una mañana clara de abril, el paisaje verde por las lluvias recientes, las rocas rojas brillando con la luz del amanecer. Natalie se sentó en el asiento del pasajero, con las manos cruzadas sobre el regazo, la respiración pausada y pausada. Se había preparado para. Esto le permitió ensayar las técnicas de conexión a tierra que le había enseñado el Dr. Chow, pero no sabía si serían suficientes. Cuando, al llegar al comienzo del sendero, Natalie salió del auto y se quedó parada un largo rato mirando el camino que conducía hacia el cañón. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, pero no. Mira hacia otro lado. Carol estaba a su lado, sin hablar, simplemente presente, un ancla silenciosa. Melissa y el Dr. Chow se quedaron unos pasos atrás, dándole espacio a Natalie. Finalmente, Natalie dio un paso adelante. Luego, otra. Caminaba lentamente, sus pies encontrando el ritmo que recordaba de años atrás, cuando el senderismo era una fuente de paz más que una fuente de trauma. No fue muy lejos, solo /4. Una milla, lo suficiente para demostrarse a sí misma que podía. Cuando se detuvo, se giró y miró hacia atrás. El comienzo del sendero en el estacionamiento donde su auto estuvo estacionado durante semanas mientras el mundo la buscaba. Pensó sobre la mujer que había sido cuando comenzó esta caminata. La joven maestra que amaba su trabajo y sus estudiantes que había necesitado un día de soledad para recargar energías. Esa mujer se había ido. Natalie lo sabía. Ella nunca podría volver a ser esa persona. Le habían quitado demasiado. Demasiado había. Cambió. Pero ella todavía estaba allí, todavía respirando. Seguía luchando. Y se dio cuenta de que era suficiente. Carol se unió a ella y se quedaron juntas en la luz del sol escuchando el viento moverse a través del cañón. Natalie dijo que había pasado tanto tiempo con miedo de este lugar, de lo que representaba, que había olvidado que también era un lugar hermoso. Dijo que Keller había intentado convertir el desierto en una prisión, pero no lo había logrado. El cañón no era malo. Las rocas no eran su enemigo. Eran solo parte del mundo, indiferentes y vastos. Y ella tenía tanto derecho a estar aquí como cualquiera. Caminaron juntos de regreso al auto y, mientras se alejaban, Natalie miró por la ventana las rocas rojas que se alejaban en la distancia. No sabía qué era lo que. La vida se vería así de ahora en adelante. Si alguna vez volvería a enseñar, si alguna vez se sentiría completamente segura. O entera, pero sabía que había dado un paso, uno pequeño, pero un paso. Sin embargo, hacia la recuperación de las piezas de sí misma que Keller había tratado de enterrar.
En los meses y años siguientes, Natalie continuó con el lento trabajo de reconstrucción. Se inscribió en un curso en línea. Programa para renovar su licencia de maestra. Trabajando a su propio ritmo, según su propio horario, se ofreció como voluntaria con una organización sin fines de lucro que apoyaba a sobrevivientes de secuestro y trauma prolongado. Encontrar un propósito al ayudar. Otros navegan por la oscuridad que ella conocía tan bien. Se reencontró con viejos amigos. Aunque algunas relaciones no pudieron salvarse, la distancia entre quien había sido y quien era ahora era demasiado grande. Para superarlo, aprendió a vivir con las pesadillas, con los detonantes que nunca desaparecerían del todo. Con él, conocimiento de que algunas heridas no sanan, simplemente se vuelven parte de lo que eres. El 5º aniversario del día en que fue encontrada, Natalie organizó una pequeña reunión en casa de su madre. Ella invitó a las personas que la habían apoyado, que se habían negado a rendirse, que la habían ayudado a sobrevivir no solo desierto, pero las consecuencias. El Dr. Chow estuvo allí. Detective Torres, Melissa. Los guardabosques que la encontraron, Marcus Chen, Diana Ortega y su madre, que nunca había dejado de creer que su hija volvería a casa. Natalie estaba en la sala de estar, rodeada de las personas que la habían salvado, tanto grandes como pequeñas. Y ella habló. Les agradeció por su paciencia, por su bondad, por verla no como una víctima a la que apedrear, sino como una persona que merecía dignidad y respeto. Dijo que había pasado mucho tiempo sintiendo que la naturaleza le había robado algo de ella, algo esencial que nunca recuperaría. Y en cierto modo, eso era cierto. Pero ella tenía. También llegué a darme cuenta de que, si bien el desierto se había llevado mucho, no se lo había llevado todo. Ella todavía estaba allí, todavía luchando, todavía eligiendo vivir cada día, en lugar de simplemente sobrevivir. Y esa elección, dijo, fue un acto de desafío contra todo lo que Keller había intentado hacerle. Carol estaba junto a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro. Y le dijo a la sala que ver a Natalie recuperar su vida había sido el mayor privilegio de su existencia. Dijo que la fortaleza de Natalie, su negativa a dejar que el trauma la definiera, fue una inspiración no solo para la gente de esta sala, sino a todos los que habían seguido su historia. Al terminar la reunión, Natalie estaba de pie junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Su madre se unió a ella, y permanecieron juntos en un cómodo silencio. Finalmente, Natalie dijo que había estado pensando en Keller, en si había encontrado la pieza que decía estar buscando cuando se quitó la vida. Su madre le preguntó qué pensaba, y Natalie dijo que esperaba de alguna extraña manera que así fuera, no porque ella lo perdonó, nunca lo perdonaría, pero como llevar odio por el resto de su vida se sentía demasiado pesado, y ella ya había cargado suficiente. Para 2023, 5 años después de su rescate, Natalie se mudó a su propio apartamento en Tempe. Era pequeño pero lleno de luz y plantas, un espacio que se sentía seguro y completamente suya. Había regresado a la docencia, trabajando a tiempo parcial en una escuela autónoma. Escuela especializada en estudiantes con dificultades de aprendizaje. El trabajo era desafiante pero gratificante, y le recordó por qué había elegido esta profesión en primer lugar. Incluso volvió a hacer senderismo, aunque nunca sola. Y nunca en Sedona. Eligió senderos abiertos y transitados, lugares donde la belleza de la naturaleza podía apreciarse sin el peso del recuerdo que la oprimía. Ella publicó un breve ensayo sobre su experiencia en una revista literaria, escribiendo primero bajo seudónimo y luego, más tarde, bajo su propio nombre, cuando se sintió preparada. El ensayo no era un relato detallado de lo sucedido. Ella, no estoy preparada para eso, sino más bien una reflexión sobre la supervivencia, sobre la diferencia entre soportar y vivir, y sobre el largo y difícil proceso de recuperar una vida que el trauma había intentado destruir. El ensayo llegó a la gente. Los sobrevivientes de la violencia, del cautiverio, del trauma en sus múltiples formas, le escribieron, agradeciéndole por poner en palabras lo que habían sentido pero no podían expresar. Natalie respondió a todas las que pudo. Podría, encontrando conexión y propósito en el lenguaje compartido de la supervivencia. En una tarde tranquila de otoño de ese. Años después, Natalie regresó al inicio del sendero en Sedona por última vez. Fue sola, aunque le había dicho a su madre a dónde iba y había prometido registrarse cada hora.
Caminó lentamente por el sendero, admirando las vistas y sonidos, permitiéndose sentir lo que viniera sin intentar controlarlo. Cuando llegó a un claro a una milla después, se sentó en una roca plana y contempló el cañón. El desierto seguía allí, vasto e indiferente, tal como siempre había sido. Pero Natalie era diferente. Había caminado entre estas rocas rojas una vez, como una mujer joven, en busca de paz. Y ella había sido devorada por ellos, perdida durante 3 años, en una pesadilla que la habría destruido. Pero no fue así. Había salido del otro lado, con cicatrices, pero en su totalidad, y se había negado a dejar que la experiencia definiera el resto de su vida. Había luchado por cada paso de su recuperación, y ella había ganado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando el cañón en tonos dorados y carmesí, Natalie se levantó y se giró hacia el estacionamiento. No miró por encima del hombro. No lo necesitaba. El desierto había quedado atrás y delante estaba el resto de ella.